Muy buenas noches, queridos hermanos. Le damos siempre la gloria a Dios. Le damos las gracias, a Dios por permitirnos en este tiempo el poder acercarnos a Él y poder directamente transmitir a través de nuestro programa Manantial en el Desierto este estudio precioso que estamos haciendo de la primera carta a Timoteo. Y quiero que por favor me acompañen a Primera de Timoteo, capítulo 1. Vamos a dar lectura a 3 versículos, ¿no? Y esperemos que Dios permita que la conexión no se nos bloquee para que ustedes puedan directamente escuchar este mensaje. Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 18 dice la palabra del Señor. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Verso 19. Manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Verso 20, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás, dice aquí, para que aprendan a no blasfemar. Este mandamiento, hijo Timoteo, dice el verso 18, te encargo. ¿De qué mandamiento el apóstol Pablo está hablando aquí? Entendamos nosotros que Pablo estuvo encarcelado y estaba compartiendo esta carta a su hijo Timoteo, a su hijo amado en la fe Timoteo, toda vez que en la iglesia en Éfeso había una amenaza, y la amenaza era de que se levantaron falsos profetas, falsos maestros, y Pablo, el apóstol Pablo, estaba guiando a su hijo Timoteo a seguir directamente las pisadas de Jesús y también a ser protegido de estos falsos maestros y de esta amenaza que estaba directamente constante en contra de la iglesia en Éfeso. Y la respuesta es que Pablo le estaba hablando del mandamiento que venía o provenía no de la mente de él, sino de la iluminación, de la inspiración y de la revelación que Dios le había dado a Pablo, y esta fue escrita para ser enviada directamente a su hijo Timoteo. El mandamiento es la palabra de Dios. Entonces, este mandamiento, que es la palabra de Dios, le dice Pablo a Timoteo: hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Ahora, cuando hablamos aquí de las palabras profecías que se hicieron antes en cuanto a Timoteo, entendamos que el significado literal de esta palabra griega, que se traduce que se hicieron antes, es que mostraron el camino hacia. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Bueno, esto implica que se había dado una serie de profecías acerca de Timoteo que estaban conectadas con el don, con el regalo espiritual que Dios le había dado a este joven pastor. Ahora, ustedes, para poder entender esto, yo quiero que por favor me acompañen a 1 de Timoteo 4:14 más adelante, y vamos a dar lectura el siguiente versículo. 1 de Timoteo 4:14 dice la palabra de Dios. Dice: no descuides, le dice Pablo a Timoteo, el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Aquí vamos a aprender algo precioso. Vamos a tomar en cuenta y aprender que el don que Dios le había dado a Timoteo no provenía directamente de su capacidad, de su intelecto, de su habilidad para poder llevar a otros el evangelio. Y no solo era el llamado que Timoteo había recibido solo de Dios, directamente de un aspecto interno, sino que este don tenía que ser confirmado
Y vamos a ver a qué se refiere, porque el verso 14 dice, no descuides el don que hay en ti. Pablo le estaba diciendo que él tenía que estar pendiente, tenía que estar vigilante de ese regalo precioso que Dios le había dado. Obviamente sabemos que todo aquel que ha nacido de nuevo recibe las riquezas espirituales en su corazón, en su vida, y entre estas riquezas también Dios le da el don. Dios le da el don. Entonces, el don obviamente es aquella gracia que Dios le dio a Timoteo y a todos los creyentes, ¿sí? En el momento que Dios nos regeneró. Entonces, los dones son una capacidad espiritual que han sido diseñados por Dios y que Dios nos los da a través del poder de su Espíritu Santo. Ahora, ¿cuál es el fin o el propósito del don que tenía Timoteo? El don que Dios le dio a Timoteo era de que éste tenía el propósito de ser usado obviamente en su ministerio. Entonces el don de Timoteo obviamente era ese liderazgo que estaba combinado con una función específica que era la de predicar, pero también la de enseñar la palabra de Dios. Pero dice aquí, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, ¿no? Es lo mismo que lo que nosotros leemos en 1 de Timoteo 1:18, espero que me acompañen con Biblia en mano, porque en el verso 18 dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías, y 1 de Timoteo 4:14 dice, no descuides el don que hay en ti que te fue dado mediante profecía. A ver, ¿y qué es esto? Vamos a ver lo que dice mediante profecía. Ahora, la profecía era el don, ¿sí? Escúchame bien, era el don que Dios le dio directamente a algunos hermanos para confirmar de una manera objetiva que Timoteo había sido llamado por parte de Dios. Entonces el don de Timoteo fue obviamente identificado por revelación de Dios, ¿no? Los ancianos de la iglesia tenían que tener una vida profunda y aguda con Dios y a través del Espíritu Santo, y ellos discernir a través del Espíritu cómo era el caminar y el andar de este joven pastor. Y estoy seguro que Dios confirmó y puso en el corazón de ellos, obviamente esta es la revelación de parte de Dios, de que este muchachito era un ministro, era de ser un siervo, un ministro usado para el servicio de nuestro amado Señor. Entonces, obviamente había una confirmación apostólica. Entonces, es probable de que había una asociación de Pablo con otros ancianos directamente para que se confirme el don de la enseñanza y de pastor de este muchacho, Timoteo. Porque aquí entendamos también que Pablo se dio cuenta de que en su segundo viaje misionero y apostólico, Timoteo tenía directamente esta capacidad espiritual que Dios le había dado. Pero qué bonito porque aquí habla también acerca de la imposición de las manos del presbiterio. Ahora, entendamos que la palabra presbiterio es la palabra que alude a los ancianos. Entonces es probable que, estimados oyentes, esta afirmación se hizo en público, de acuerdo al llamado que tuvo este joven Timoteo, este hijo en la fe, ¿sí?, al ministerio. Entonces, este ministerio tuvo lugar al mismo tiempo que el de la profecía. Entonces, el llamado al ministerio obviamente quedó confirmado primeramente en el sentido interno, por el cual solo Timoteo sabía internamente que tenía este don, pero, escúcheme bien, tuvo directamente que en un sentido externo, mediante la profecía que se pronunció acerca de él, es decir, en el sentido colectivo, tenía que haber una confirmación o afirmación tanto de los apóstoles y de la iglesia, representada por estos ancianos, para confirmar el ministerio de este hermano. Qué precioso que es esto, ¿no? Y volviendo a 1 de Timoteo, dice 1:18, entonces aquí Pablo le estaba diciendo a Timoteo, es la palabra o el mandamiento, las escrituras, le dice, hijo Timoteo,
te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas, dice, por ellas la buena milicia. Entonces usted note aquí esta palabra que habla acerca de milicia. Esta palabra se la usaba para referirse a los soldados que estaban listos para la batalla en contra de los enemigos de Cristo y también del Evangelio. El apóstol Pablo le estaba diciendo a Timoteo que él tenía que prepararse, que tenía que capacitarse, que tenía que llenarse constantemente del conocimiento de la palabra de Dios y que tenía que estar firme en Cristo para poder hacer frente a todas estas adversidades que se iban a venir en su ministerio. Creo que todo siervo de Dios que es aprobado por parte de Dios y que es levantado en un ministerio siempre va a tener oposición de uno u otro lado. El mismo Satanás se levantará en contra directamente de los siervos de Dios, en contra de los hijos de Dios que han sido llamados al ministerio. Pero sabemos que Dios no dejará solos ni desamparados a sus siervos, a sus ministros, porque Él ha prometido respaldar el ministerio de sus hijos. Gracias, amados hermanos, por esta realidad, porque Dios nos respaldará, no nos ha dejado, no nos desamparará. Entonces, qué grande que es, porque habla a Pablo y le dice, en cuanto a ti, milita, dice, la buena milicia. Entonces Pablo le levanta el ánimo, le anima a Timoteo, a este hijo amado en la fe, porque tenía un amor tan grande por Timoteo. Él como maestro, como hermano, estaba guiándole a este muchachito a través de la experiencia, de las marcas que tenía Pablo de Cristo. Le estaba ayudando, capacitándolo, preparándolo, levantándolo para que sirva a nuestro amado Señor. Y esto es lo que debería de hacer todo ministro maduro en la iglesia cuando hay jóvenes o hay hermanos que tienen estos dones, de orar demasiado, de clamar a Dios, de ayudarles a descubrir su don, de perfeccionarles en ese don para que sirvan para la edificación del cuerpo de Cristo. El 1 Timoteo 1:19 dice, manteniendo la fe. Ahora Pablo le dice aquí que parte de esta milicia, de esta guerra, es que él tenía que mantener la fe y buena conciencia. Y aquí dice, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Parte de esta batalla es que Timoteo tenía que mantener la fe y la buena conciencia. Ahora, note aquí en este verso 19, la palabra fe se pronuncia 2 veces. En la parte al inicio dice, manteniendo la fe, dice, y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto, note aquí nuevamente la palabra fe, dice en cuanto a la fe, algunos, ¿no es cierto? Entonces, la primera fe que se está pronunciando aquí, o sea, Pablo está hablando de la primera fe, es una expresión interna que tenía el apóstol Pablo y también Timoteo. Y esta fe se refiere a no dejar de creer la verdad. En otras palabras, Pablo, parafraseando, le estaba diciendo que no deje de creer en la verdad, que se mantenga firme y que no se deje manipular y no deje de creer la verdad. ¿Por qué razón? Porque detrás de esto había también personas que estaban llevando el engaño, queriendo llevar directamente falsas doctrinas para que muchas personas sean seducidas y atraídas y atrapadas por el error. Pero Pablo, como un pastor, estaba llevándole a Timoteo a entender que él tenía que permanecer firme en la verdad y no ser movido por ninguna clase de doctrina rara, de enseñanza falsa. Pero aquí la segunda fe, en cambio, es externa y se refiere al contenido del Evangelio cristiano. ¿Qué es lo que pasó? Porque dice aquí, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Pablo le estaba diciendo a Timoteo, por experiencia, que antes de partir a Macedonia, él fundó y estableció esta congregación allí en Éfeso, pero en Éfeso habían falsos maestros que incluso al inicio pastorearon con Pablo, comieron del plato de Pablo, fueron amigos de Pablo, estuvieron involucrados en la obra. Qué difícil por eso
mantener un discernimiento y darse cuenta quién es verdadero siervo de Dios y quién no. Solo se necesita madurez y agudeza espiritual y una comunión íntima con Dios para que el Señor confirme quién es verdaderamente alguien que está a favor de la edificación de la iglesia y también aquellos que están en contra de la edificación. Es lo que sí estoy convencido es que Dios, por el amor que tiene a su novia, a su iglesia, el Señor librará a su iglesia de los agentes externos, de toda clase de intruso, de toda clase de lobo que está infiltrado queriendo destruir y dañar la obra. Nada podrá contra la iglesia. Las puertas del Hades no podrán prevalecer contra la iglesia. Le damos gracias a Dios porque Dios guardará a su iglesia, protegerá a su pueblo del error, del engaño y aún de estos falsos maestros. Porque aquí Pablo le está hablando de que estos falsos maestros se delataron. Es decir, tarde o temprano salió a la luz lo que eran ellos. Estuvieron con Pablo, caminaron en el ministerio con Pablo, es probable que predicaron y evangelizaron en esta ciudad de Éfeso con Pablo, pero qué triste cuando estos hombres se sacaron la careta de oveja y se demostró que eran lobos disfrazados de ovejas que estaban allí para tratar de satisfacerse en cuanto a sus intereses personales y también tratando de desviar a muchos de la fe verdadera. Entonces Pablo le estaba diciendo a Timoteo que muchos naufragaron en cuanto a creer en la verdad y en cuanto a mantener su fidelidad al contenido del Evangelio cristiano. Entonces, dice, manteniendo la fe y la buena conciencia. Pablo le está hablando de la conciencia. ¿Y qué es esto de la conciencia ahora? La palabra buena conciencia también se refiere a aquello que es perfecto y obviamente aquello que produce placer y satisfacción. Entonces, Dios creó al ser humano con una conciencia, eso estamos claros. Ahora, la conciencia es la facultad que le permite a cada ser humano juzgarse a sí mismo. Es decir, la conciencia es como una alarma que tenemos cada uno de los seres humanos que nos lleva a detectar cuando hacemos algo malo. Entonces, nadie tiene excusa delante de Dios, aún los incrédulos, porque los incrédulos también tienen conciencia y ellos saben cuando hacen las cosas mal. Y entendamos que Dios le dio a todo ser humano esa conciencia que es como un juez que le acusa constantemente cuando ha fallado. Por eso, mis queridos hermanos, muchos de los que dicen que no creen en Dios, ellos saben que hay un Dios, porque la conciencia le fue dado por parte de Dios. Ellos saben que lo que muchas veces hacen ha sido malo y que hay alguien que les está acusando, pero ellos rehúsan creer directamente en Dios. Pablo lo que le estaba diciendo a Timoteo es que él tenía que mantener su conciencia limpia, en otras palabras, su conciencia libre de toda clase de carga, y solo se podría mantener la conciencia libre de toda clase de carga a través de la obediencia a la palabra de Dios. Y eso es lo que Dios quiere hoy en día, mis queridos hermanos, que nuestra conciencia sea buena, que nuestra conciencia esté limpia. Si de pronto hemos fallado, hemos hecho cosas contrarias a la palabra de Dios, solo el agua limpia de la palabra puede limpiar nuestro corazón, nuestra conciencia. Y es precioso porque solo las escrituras, tienen poder para transformar el corazón del hombre. Muchos de los falsos profetas desecharon obviamente la fe, es decir, de creer la verdad de Dios, de mantenerse firmes al contenido del Evangelio, y su conciencia no era buena porque empezaron a dejarse llevar por el mundo. Y dice que naufragaron. ¿Por qué Pablo usa esta palabra naufragaron? Ahora, entendamos que una buena conciencia sirve como el timón que conduce a un verdadero creyente, ¿sí? Por entre las rocas y arrecifes, pero le hace ver cuando está el pecado para evitar que choque contra estas rocas y este arrecife. En cambio, los falsos maestros, amados hermanos, amados oyentes, ellos ignoraron la conciencia de cada uno de ellos, se alejaron de la verdad, se apartaron de la doctrina verdadera del Evangelio, y por esa situación ellos sufrieron ese naufragio, porque aquí la palabra naufragio
Quiere decir que ellos se dejaron llevar hasta que golpearon contra esas rocas y contra esos arrecifes. Entonces vino sobre la vida de ellos una catástrofe espiritual severa. Entonces, esto implica que estas personas nunca fueron salvas. Muchos de ellos se alejaron, se apartaron de Dios, porque dice la Escritura, estaban con nosotros, pero salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Qué terrible será directamente el destino de todos aquellos que siguieron una falsa doctrina y que se alejaron del Evangelio después de haber conocido al Señor. Pero Pablo aquí le habla acerca de dos personajes que, como les estaba explicando, estaban en un inicio, aparentemente iniciaron bien en la iglesia, se mantuvieron al inicio firmes a la enseñanza, sujetos al ministerio de Pablo al inicio, pero después ellos se rebelaron no contra Pablo nada más, sino contra la doctrina de Cristo y contra Dios mismo. ¿Por qué? Porque nunca fueron de Cristo, mis queridos hermanos. Judas los describe a estos como árboles muertos, 2 veces muertos y desarraigados. Aparentan tener fruto dentro de las congregaciones, pero no tienen fruto, porque sabemos que no puede un árbol malo dar frutos buenos, jamás. En el otoño es una de las estaciones, como Judas describe, de las cuales los árboles no tienen hojas ni fruto. Usted mira un árbol en otoño y mira un árbol que se lo ve muerto. La apariencia de estos al inicio es una apariencia frondosa, como que estuvieran dando fruto, pero no es fruto, porque no tienen raíces en sí mismos, por lo cual están muertos y están inutilizados. Y Pablo le advierte a Timoteo de que se cuide de estos hombres que estaban ya ejercitados y especializados en el engaño y en el error. Y el verso 20 le dice Pablo a Timoteo, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes dice entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Entendamos que estos eran hombres que se delataron y después cayeron en el punto de ser falsos maestros y fueron opositores directamente de la fe. Nosotros sabemos que estos hombres eran engañadores que estaban infiltrados dentro de la iglesia y que estaban queriendo arrastrar a mucha gente al error y a sus doctrinas heréticas. Pero Pablo tuvo que confrontarlos severamente. Entonces, al confrontarlos y al exponer el error y a denunciarlos a ellos, públicamente aplicando la disciplina que es bíblica, con testigos, él tuvo que expulsarlos. Probablemente estos hombres, porque Pablo los entregó a Satanás, no quisieron arrepentirse después de varias advertencias, después de varios llamados de atención en la iglesia. Quisieron seguir siendo necios y Pablo tuvo que expulsarlos ambos de la iglesia. ¿Con qué fin? Con el fin de poner un pare a su influencia negativa y proteger obviamente al pueblo de Dios, es decir, a la iglesia. Entonces, estos hombres quedaron sin protección al salir de ese ambiente propio de la bendición de Dios que solo hay en la verdadera iglesia de Dios y quedaron bajo el control de Satanás. Entonces, entendamos, amados hermanos, que hay mucha gente que está bajo el dominio y el control de Satanás. Dios los entregó a donde ellos tenían que estar. Es decir, estaban ellos sujetos a Satanás, a su padre. En algunos de los casos, amados hermanos, Dios a través de su soberanía permite, y lo que voy a decir es muy profundo, que muchos de los creyentes verdaderos, cuando están en desobediencia, permite a Satanás que los zarandee con fines positivos, pero esto es muy diferente a los de los falsos profetas. Una vez de la zarandeada que el enemigo les da a los verdaderos cristianos que están alejados de Dios y que están en pecado, Dios los lleva directamente a arrepentirse y a volverse directamente a Cristo. Todo es para la gloria y la alabanza de nuestro amado Señor. Entonces, en este caso de los falsos profetas,
Dios permite que ciertas personas queden bajo el control de Satanás. ¿Y cuál es el fin? El fin es para que ellas sean juzgadas, como sucedió obviamente con el rey Saúl. Ustedes saben la historia del rey Saúl. Cuando vamos a Primera de Samuel, quiero que me acompañen en sus Biblias. Y Primera de Samuel, capítulo 16, verso 12, dice las Escrituras lo siguiente. Envió pues por él, dice, y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Habla de David, ¿no? Del rey David. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Y se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Verso 14. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron, he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. El verso 16 dice, diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Verso 17. Y Saúl respondió a sus criados, buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar y es valiente y vigoroso, y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo, envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Y viniendo, dice David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho, y le hizo, dice, su paje de armas. Y Saúl envió a decir a Isaí, yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David, tomando el arpa, dice, y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Igual también ustedes pueden darse cuenta aquí que Dios permitió que Saúl quede bajo el control de este espíritu, porque Dios permitió que él sea juzgado directamente. Y bueno, ustedes saben la historia de Saúl y cómo él terminó, ¿no? Entonces, Pablo aquí en el verso 20 de primera de Timoteo 1:20 dice, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Esta palabra blasfemar es algo ya muy delicado porque ellos blasfemar quiere decir que estaban calumniando cuando obviamente Pablo estaba al frente en el ministerio antes de ir a Macedonia. Ellos eran personas que criticaban y hablaban de Pablo a otros hermanos queriendo meter discordia en el corazón. Y una de las evidencias de un falso profeta, de un falso maestro, de un falso cristiano es que siempre tratará de hablar mal de los demás hermanos de la iglesia. Cuando esto pase en la congregación donde usted esté, denúncielos. Vaya, comuníquele a su pastor. Vaya y dígale, el hermano X, Y, Z está hablando mal de usted, para que se lo encare. Porque esta gente son enviados del enemigo, son enviados de Satanás. Debemos pedir a Dios que nos dé mucho discernimiento espiritual para que nosotros podamos ser guardados de esta clase de personas, de estos falsos maestros. Y obviamente ellos blasfemaron. La blasfemia estaba dirigida no solo de la calumnia en contra de Pablo, porque ellos parloteaban entre ellos, calumniando, injuriando, mintiendo y hablando cosas que no eran del ministerio de este siervo de Pablo. Y obviamente después de que fueron expulsados de la iglesia, ellos llegaron a ser enemigos aférrimos de Pablo y de la misma iglesia y empezaron, como estaban ya bajo el dominio de Satanás, a levantar juicio y crítica en contra de Pablo. De esta gente hay muchas que están infiltradas en las congregaciones
que empiezan a levantar juicio en contra de ciertos hermanos cristianos. Esto no debe de ser así. Y si usted conoce a alguien que es así, usted debe de, con el amor de Dios, llamarle la atención y hablar con el pastor y con testigos y llamarle la atención para poner un pare a la calumnia, porque esto es como la gangrena que empieza a dañar y alterar directamente el corazón de los hermanos. No debemos, perdonen la expresión, de tragarnos el cuento de la gente. Tenga mucho cuidado cuando alguien le lleva un comentario de cierto hermano. Usted tiene que comprobar y confirmar si es verdad o no, porque hay mucha gente que se ha encargado de desnudar a las personas, a los hermanos, con mentiras, y esto ha causado tanto daño y han condicionado los corazones de muchas personas a tal punto que empiezan a actuar como fariseos en contra de ciertos hermanos, y a veces uno mira las actitudes, las conductas, las expresiones. ¿Por qué? Porque Satanás se ha infiltrado en esas congregaciones para causar división. Pablo le estaba diciendo a Timoteo que evite toda esta clase de contaminación espiritual, y la única manera para que nosotros seamos guardados, amados hermanos, de la contaminación espiritual es buscando al Señor de todo nuestro corazón a través de las Escrituras. Cuando vamos a la palabra de Dios, a la Biblia, nosotros debemos de entender que solo la palabra tiene poder para sanar, para curar, para limpiar, para restablecer nuestras vidas. Pablo entregó a Satanás. Es lo mismo cuando nosotros vemos en Romanos capítulo 1, cuando dice, los cuales dice, vamos por favor por un momentito a Romanos para entender. Quiero que me acompañen en sus Biblias. Y Romanos capítulo 1 dice la palabra lo siguiente. Romanos capítulo 1 verso 28 dice, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó. Note aquí la palabra entregar. Los entregó, dice, a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, y dice, estando atestados, y la lista es tremenda, y esto también es parte de la conducta de los falsos maestros. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, dice aquí, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Y esto Pablo habla aquí en Romanos de aquellos que habían conocido aparentemente las cosas de Dios. Dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que habla de la palabra de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que, dicen, las practican. Pero vamos al verso 28, en lo que nos compete. Y dice, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. La palabra entregar quiere decir en el original, Dios los abandonó. Los dejó, ¿a quién? A Satanás. Su mente reprobada quiere decir una mente que no ha sido transformada, una mente que no ha sido renovada, una mente que no ha sido regenerada por el poder del Espíritu Santo. Pablo nos está a través de esta palabra enseñando a nosotros que debemos discernir y probar los espíritus, porque no todos los espíritus vienen de Dios. ¿Cómo podemos probar los espíritus en la iglesia? A través directamente de la ley perfecta, pura y santa, que es la palabra de Dios. Nosotros debemos probar la conducta de las personas que se llaman cristianos a través de las Escrituras. Todo tiene que pasar por el prisma de la palabra. Queridos hermanos, agradezco a Dios por la oportunidad que nos ha permitido hoy en esta noche, a través de este programa, compartir este estudio expositivo de la primera epístola de Timoteo. Con esto cerramos el primer capítulo, y si Dios lo permite, mis queridos oyentes, Dios mediante vamos a seguir compartiendo el segundo capítulo de la primera carta de Timoteo. Soy su amigo Gabriel, les deseo que tengan una excelente noche y que Dios los bendiga.